Para saber dónde se localizan los electrones en el modelo atómico cuántico, se utiliza la configuración electrónica. Luego, la configuración electrónica es la manera ordenada de repartir los electrones en los niveles y subniveles de energía. Ahora vamos a hablar de los subniveles de energía. Los subniveles son 4 y se representan subnivel S, al cual le caben 2 electrones, S a la 2. Subnivel P, al subnivel P le caben como máximo 6 electrones y se representa P6. Subnivel D, al subnivel D le caben como máximo 10 electrones y se representa D10. Y el cuarto y último es el subnivel F, que le caben 14 electrones, se representa F14 como máximo. Es decir, que al subnivel S puede estar solo con un electrón, el subnivel P puede estar con 5, con 4, con 3, con 2 o con un electrón, y así sucesivamente. Ahora vamos a hablar de la regla de las diagonales. Esta consiste en distribuir los electrones de un átomo a partir de su número atómico, considerando el nivel y los posibles subniveles que existan en cada uno, lo que nos indica la forma en la que los electrones se localizan en un átomo. La regla de las diagonales ofrece un medio sencillo para realizar dicho cálculo y lo vamos a mirar con el siguiente esquema de subniveles. En el esquema tenemos los subniveles y sus posiciones. Ejemplo, inicialmente subnivel 1S, luego subnivel 2S. Para saber cuáles son los subniveles siguientes a los demás, debemos seguir la curva o la línea diagonal que nos muestra el gráfico. El primer subnivel es 1S, luego tenemos 2S, luego tenemos 2P, sigue 3S, luego tenemos 3P, luego 4S y así sucesivamente. Vamos a ver un ejemplo de cómo hallar la configuración electrónica de un elemento. Vamos a determinar la configuración electrónica de la plata. El símbolo de la plata es Ag y su número atómico es 47, que es el que nos va a servir para hacer la respectiva distribución. Comenzamos. Primero tenemos el subnivel 1S, luego escribimos 1S y le caben 2 electrones. Recuerden que debemos llegar hasta 47 electrones. Luego sigue el subnivel 2S, nos quedaría 2S, también le caben 2 electrones y ya completamos 4. Luego sigue el subnivel 2P, nos quedaría 2P, 6 electrones y ya hemos completado 10 electrones. Luego sigue el subnivel 3S. Al S, recuerden, le caben máximo 2 electrones. Luego tenemos el subnivel 3P. Nos quedaría 3P, 6 electrones. Luego de 3P viene el subnivel 4S. Tenemos 4S, al S le caben 2 electrones. Vamos a seguir aquí debajo porque llevamos 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20 y debemos llegar hasta 47. Luego de 4S, si seguimos la diagonal, tenemos el subnivel 3D. Colocamos aquí debajo, nos queda 3D, al D le caben 10 electrones. Luego tenemos, después del 3D, el subnivel 4P. A 4P le caben 6, a P le caben 6 electrones. Luego del orbital 4P sigue el subnivel 5S.
a S le caben 2 electrones. Luego de 5S, si seguimos la curva diagonal, nos encontramos con el subnivel 4D. Al orbital D le caben 10 electrones, pero notamos que hasta este momento llevamos 38 electrones. Para llegar a 47 nos faltan 9. Aunque al orbital D le caben 10, solo colocamos 9 porque con 9 completamos hasta 47. Y esta es la configuración electrónica de la plata. Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta oportunidad les traigo el tema de configuración electrónica. Mi nombre es José y primeramente comenzaremos repasando la estructura del átomo. Recordemos que el átomo está constituido por un núcleo donde tenemos los protones y los neutrones y en los niveles de energía se van a ir ubicando los electrones. Recordemos que en el átomo existen hasta 7 niveles de energía, se enumeran del 1 al 7, el 1 el más próximo al núcleo, el 7 el más alejado. Y en estos niveles se van a ir ubicando los electrones, pero se van a ir repartiendo en diferentes subniveles. Estos subniveles se van a designar con las letras S, P, D y F. ¿Está? Pueden ser 4, que son estos 4 tipos. Y vemos ahí en la representación los diferentes niveles que pueden desdoblarse en subniveles. Ahora, simplemente la configuración electrónica va a representar cómo se van a distribuir los electrones en estos niveles y subniveles de energía. Para ello vamos a utilizar una configuración, una notación cuántica, la cual consiste en lo siguiente. Va un número que me va a estar indicando el nivel de energía en el cual está ubicado el electrón, una letra que me va a indicar el subnivel, que pueden ser S, P, D o F, como habíamos visto que son 4 tipos de subniveles, y un supraíndice que me va a indicar la cantidad de electrones que están ubicados en ese subnivel. A modo de ejemplo, tomamos el helio, ¿está? Vamos a ir a la tabla, vemos que vamos a ver de todos los datos que aparece acá, nos interesa el número atómico. El número atómico, en este caso el helio, es 2. Recordemos que el número atómico se puede designar con la letra Z. Z valdría 2 para el átomo de helio. Y este número atómico, nosotros ¿por qué lo buscamos? Porque nos indica, recuerden que el número atómico nos da la cantidad de protones y de electrones. Entonces este número atómico nos va a estar indicando la cantidad de electrones que tiene el átomo de helio. Entonces nosotros lo vamos a designar de esta forma, vamos a colocar el símbolo y el número atómico en forma de su índice. Antes de pasar a hacer los ejercicios, ver cómo se realizan los ejercicios, nosotros vamos a emplear la regla diagonal. Vamos a hacer un diagrama, el cual muchas veces en la parte de atrás de la tabla periódica aparece este diagrama, pero si no lo tenemos lo podemos elaborar de la siguiente manera. ¿Cómo lo hacemos? Así, colocamos una primera columna del 1 al 7, ¿está? Al lado vamos a escribir la segunda columna, pero vamos a retirar los extremos, vamos a sacar el 1 y el 7 y nos quedaría 2, 3, 4, 5 y 6. Al lado vamos a hacer una tercera columna, mismo procedimiento, sacamos el 2 y el 6, ¿tá? Nos quedaría 3, 4, 5. Y por último vamos a colocar una última columna, retiramos 3 y 5, nos quedaría solamente el 4. Esta primera columna nosotros lo vamos a llamar columna de S, entonces le agregamos la letra S. A la segunda columna, columna de las P, tercera columna de las D y cuarta columna de las F. Una vez que ya tenemos este diagrama, si usamos un poquito la imaginación, vamos a ver que es como una pirámide. Nosotros vamos a unir la base de esta pirámide mediante una diagonal, ¿está? Pasamos, ya una vez que tenemos la base, pasamos al siguiente escalón, vamos a unir 4, 5 y 6, pasamos al siguiente escalón, vamos a unir 3, 4, 5, siguiente escalón 3 con 4, acá el siguiente sería 2 con 3 y me quedaría solamente el 2 y el 1, ¿está? ¿Cómo vamos a utilizar este diagrama? Fácil, se comienza de la parte de arriba siguiendo la flecha y una vez que terminamos acá, vamos a hacer el primero que esté libre del otro lado, es decir, acá sería el 2S, entonces hacemos de esta forma y unimos ahí con el primero que está libre, que en este caso es el 2S. Lo mismo acá, el 2S, agarra el primero que esté libre del otro lado, hacemos de esta forma y se junta con el 2P. Acá 3S, agarra el primero que esté libre, que es el 3P, acá el 4S, agarra el 3D, acá el 5S con el 4D y el 6S acá con el 4F. Entonces ya tendríamos la diagonal. Esta diagonal, si nosotros seguimos las flechas, la dirección de las flechas, nos va a estar dando el orden de la configuración electrónica.
Ahora, cuando hagamos la configuración electrónica, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Por cada subnivel, es decir, por cada letra, hay una cantidad máxima que pueden entrar de electrones en cada uno de estos subniveles. En los S entran hasta 2, en los P entran hasta 6, en los D entran hasta 10 y en los F hasta 14. Si nosotros seguimos la regla de esta diagonal, las flechas, vamos a tener el siguiente orden, como vemos ahí, del orden completo de todos los términos de la configuración electrónica. Lo vamos a utilizar ahora en ejercicios prácticos, ¿tá? Perdón, ahí lo vamos a pasar en blanco para que nos quede mejor la visualización. Y ahora sí, pasamos a los ejercicios. Ahí nos pide representar la configuración electrónica del elemento oxígeno y magnesio. En este caso nos da el número atómico de cada uno de los elementos, pero nos pueden dar solamente el nombre. Nosotros lo buscaríamos en la tabla periódica. Tenemos que tener a mano siempre ese diagrama hasta que lo aprendamos de memoria. Lo tenemos a mano para ir guiándonos cuáles son los términos que siguen. Suponiendo que no nos da la tabla periódica, vamos a ir a la tabla, buscamos el oxígeno, buscamos, recuerden, el número atómico, en este caso el número atómico del oxígeno es Z vale 8, que es el número atómico, y vamos a colocar su símbolo con su número atómico. Si el número atómico vale 8, significa que este átomo tiene 8 electrones. Entonces vamos a comenzar. Primer término, de acuerdo al diagrama, 1s. Recordemos que en los niveles S entran hasta 2, entonces de esos 8, solamente 2 vamos a colocar ahí. Siguiente término, después del 1s sigue el 2s, ¿está? Y nuevamente letra S entran hasta 2, entonces ahí colocamos 2. De los 8 ya hemos ubicado 2 y 2 acá, son en total 4, me quedarían 4 restantes. Estamos paraditos acá, el 2s, vemos que el que le sigue, el 2p, en los P entra hasta 6, pero yo tengo 4, entonces perfectamente entrarían los 4 y ahí quedaría la configuración electrónica para este elemento del oxígeno. Vamos con el siguiente, que es el magnesio. Suponiendo que no nos da el número atómico, vamos a la tabla, lo buscamos. Su número atómico vale 12. ¿Está? Colocamos magnesio, número atómico 12. Significa que tiene 12 electrones. Y comenzamos igual que recién. Primer término de la configuración, 1s. Letra S entran hasta 2. Siguiente término, 2s, 2. ¿Está? Siguiente término, 2p. En la letra P, recuerden que entran, como me dice ahí, hasta 6. ¿Está? Después el 2p, ¿qué le sigue? Le sigue el 3s. ¿Está? Vamos a ver cuántos electrones tengo. Tengo 2 y 2 acá, son 4, más los 6 son 10. Me quedaría 2. ¿Está? Recuerden que los S entran hasta 2, perfectamente entrarían los 2 que me estarían faltando. Entonces de esta manera hemos realizado la configuración electrónica para el elemento oxígeno, para los elementos oxígeno y magnesio. Ahora vamos a ver la estrecha relación que existe entre la configuración electrónica y la estructura del átomo. Vamos a ver a modo de ejemplo, sodio. Vemos que su número atómico es 11, colocamos el símbolo, número atómico 11, y hacemos su configuración electrónica. Vamos a escribir el diagramita para tenerlo a mano. Primer término, vemos que 1s, recuerden que los s entran hasta 2. Segundo término, 2s, entran 2. Después el 2s sigue el 2p, letra P entran 6. Después el 2p continúa el 3s, y vamos a ver cuántos electrones estamos ubicando. Tengo 2 y 2 son 4, más 6 son 10. Y yo tengo 11 electrones, entonces me faltaría simplemente 1. Si yo dibujo la estructura de este átomo, voy a obtener algo similar a lo que tengo acá. ¿tá? Esta sería la estructura del átomo de sodio. Vemos que tengo 2 electrones en el primer nivel, 8 en el segundo nivel y 1 electrón en el último nivel. A esto nosotros lo podemos escribir de perfil directamente, para no contar tanto así. Sería 2 en el primero, 8 en el segundo y 1 en el tercer nivel. Vemos que el número, recuerden que el número me da el nivel de energía. Entonces en el primer nivel, ¿cuántos electrones? Tengo 2. Entonces ahí figuran los 2 electrones. Segundo nivel, vemos que aparece 2 veces. Significa que está desdoblado el nivel en su nivel S y P. Entonces yo tengo ahí que, para saber cuántos electrones tengo en total en el segundo nivel, tengo que sumar estos 2. Entonces tengo 2 y 6, son 8 en total. ¿tá? Vemos que ahí en el segundo nivel me aparece 8 electrones. Y tercer nivel, tengo un solo electrón. Entonces vemos que existe una estrecha relación entre la configuración y la estructura del átomo. Vamos a hacer un último ejemplo, un poco más complejo, del átomo del bromo. Su número atómico es 35, colocamos bromo 35 y comenzamos a realizar la configuración electrónica. Sería 1s, 2, 2s, 2, ¿está? Después el 2s sigue 2p, 6, después el 2p entra 3s, 2, después el 3p sigue, perdón, del 3s sigue el 3p, ¿está? Entran los P, entran hasta 6.
y vamos a contar cuántos electrones tenemos. Tenemos 10 ahí, 2 y 2 son 4, más los 6 son 10, más 2 son 12, más 6 son 18. Estamos paraditos acá, me falta todavía varios, entonces vamos a pasar al 4S con 2, serían 20. Del 4S pasamos al 3D, en el D, los D entran hasta 10, ya está, ahí tendríamos 30. Y después del 3D le continúa el 4P. Si hasta ahí tenemos 30, yo tengo 35, acá veamos, recuerden que los P entran hasta 6, entonces como me quedan 5, entrarían los 5 que me estarían faltando. Y de esa manera ya tenemos la configuración del átomo de bromo. Vamos a ver el dibujo del átomo del bromo, sería la siguiente. En el primer nivel tenemos 2 electrones, en el segundo tengo 8. Si se alcanza a ver y contamos acá con mucha paciencia, serían 18 electrones. Y en la cuarta órbita tenemos 7. Si yo lo dibujo de perfil, sería algo así. 2 electrones, 8 en el segundo, 18 en el tercer nivel y 7 en el cuarto nivel. Veamos si es verdad. Primer nivel, ¿está? Tengo 2, es verdad, tengo 2 electrones. Segundo nivel, dijimos que está desdoblado en S y P. Entonces ahí tengo el segundo nivel, ¿cuánto? 8, que me figura ahí. Tercer nivel, si ustedes miran ahí, acá tendría, también está desdoblado en S y P, pero más adelante vuelve a aparecer el 3 delante de la letra. Significa que está desdoblado en 3 subniveles, S, P y D. Entonces yo tendría que sumar esos 2 con estos 6, serían 8, más los 10 que tengo acá, serían en total los 18 que me figuran en el tercer nivel. Y el cuarto nivel vemos que aparece ahí, pero se vuelve a repetir más adelante, no importa que esté este 3 ahí en el medio, pero yo tengo que contar todo para saber cuántos electrones hay en el cuarto nivel, tengo que contar dónde aparece el 4 y sumar. 2 con estos 5 son en total los 7 electrones que tengo en el cuarto nivel. Entonces vemos que existe una estrecha relación entre la configuración y la estructura del átomo. Bueno, Electrónica de un átomo con múltiples electrones, tomamos algo que se conoce como el principio de Aufbau. Aufbau es una palabra alemana que significa construir, y es eso lo que harás en este proceso. Construirás la configuración electrónica desde la base en este diagrama de órbitas. Los electrones buscan el estado de menor energía comenzando por la primera órbita. Utilizamos flechas para representar a los electrones y la dirección a la que apuntan señala el sentido de su giro. De acuerdo al principio de exclusión de Pauli, cada órbita contiene un máximo de 2 electrones con giros opuestos, con lo cual hay un máximo de 2 electrones en la primera órbita. Si un átomo posee más de 2 electrones, comenzarán a ocupar las siguientes órbitas de mayor energía. Veamos algunos ejemplos. El hidrógeno posee un electrón, el cual ocupa la primera órbita. Escribimos esa configuración electrónica como 1s1. El primer número indica el nivel de energía y el exponente de la S muestra la cantidad de electrones en la órbita S. El helio posee 2 electrones, con lo cual esos 2 electrones viajan en la primera órbita con giros opuestos. La configuración electrónica se escribe 1s2. El litio tiene 3 electrones, con lo cual ya necesitamos comenzar a ocupar una órbita más alta, debido a que la primera órbita solo puede albergar 2 electrones. La escribimos así: 1s2, 2s1. De nuevo, recuerda que los números más grandes representan los niveles de energía de las órbitas, y los superíndices indican la cantidad de electrones en esa órbita. El berilio tiene 4 electrones. Llenamos el diagrama de abajo hacia arriba. La configuración electrónica es 1s2, 2s2. Luego viene el boro, con 5 electrones. Ahora comenzaremos a llenar la subcapa electrónica 2p. Las subcapas p poseen 3 órbitas, px, py y pz, cada una de las cuales puede albergar 2 electrones para un total de 6 electrones. Ponemos el primer electrón en 2px. La configuración electrónica del boro se escribe así: 1s2, 2s2, 2p1. El carbono cuenta con 6 electrones. ¿Dónde va ese segundo electrón en las órbitas p? De acuerdo con la regla de Hund, cada órbita en una subcapa obtiene un electrón antes de que cualquier órbita obtenga 2 electrones. Y cada uno de los electrones individuales tiene un giro paralelo. Entonces ponemos el siguiente electrón en 2py, con una flecha hacia arriba para indicar que tiene el mismo giro que el electrón en órbita 2px. 1s2, 2s2, 2p2.
Después del segundo nivel de energía, ya tendrás que prestar atención al diagrama de niveles de energía. Por ejemplo, fíjate que la órbita 4S tiene menos energía que la órbita 3D, con lo cual primero deberás completar la órbita 4S. Pero ambas órbitas se hallan tan cercanas en energía que en algunos elementos los electrones van primero a la órbita 3D. Por ejemplo, en el cromo, la configuración electrónica termina siendo 3D5 4S1 en lugar de 3D4 4S2. De modo similar, la configuración electrónica del cobre termina siendo 3D10 4S1 en lugar de 3D9 4S2. La explicación a estas excepciones al principio de Aufbau es que las subcapas llenadas por completo o a la mitad son disposiciones de electrones particularmente estables. En otro video vamos a debatir algunos trucos y consejos para que escribir las configuraciones electrónicas sea un poco más rápido, incluyendo cómo hallar las configuraciones electrónicas consultando la tabla periódica.